Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 14 de septiembre en que celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta tan bonita, tan hermosa, porque nos recuerda que ese instrumento utilizado por Dios para nuestra salvación ha sido la cruz. Se celebra hoy en recuerdo de ese encuentro, de ese hallazgo que hizo la madre de Constantino, del emperador Constantino, Santa Elena, quien encontró la cruz de Cristo en Israel, en Jerusalén, como encontró muchas otras reliquias que fueron llevadas hacia Roma. En esta exaltación de la Santa Cruz leemos en la primera lectura el libro de los Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Fíjate lo importante que es el remedio que se da a este mal que está sufriendo el pueblo de Israel. Estamos en los momentos en que Israel acaba de ser liberado de Egipto. Han salido de Egipto, han visto la mano poderosa del Señor. Y sin embargo, al poco tiempo de estar en el desierto, comienza la murmuración, producto de la impaciencia. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Esa miserable comida que es la que les ofrece el Señor. Y entonces comienzan a aparecer estas serpientes enviadas por Dios que causan la muerte de muchos israelitas. Y fíjate lo que va el pueblo a pedirle a Moisés. Primero, reconocer su pecado. Hemos pecado. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. ¿Cuál es la petición? Ruega que aparte de nosotros el mal. ¿Cuál es la respuesta? No voy a apartar de ustedes las serpientes. No voy a apartar de ustedes el mal. Sino que a través de la misma serpiente, a través de ese mismo mal, voy a entregarles el bien. Es importantísimo entender esto, porque esta es la clave de la salvación. Esta es la clave de la cruz. Recuerda que estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. No les voy a quitar el mal. Les voy a dar el remedio. Y resulta que el remedio va a ser exactamente con el mismo objeto que les está produciendo el mal. Le manda a Moisés: haz una serpiente como esas. Una serpiente como esa. Pero si lo que te han pedido es que los liberes de la serpiente. No voy a hacer eso. Haz una serpiente como esas. Fíjate lo que está oculto ahí, porque lo que está oculto es lo siguiente. El mal, la serpiente en este caso, ese mal
no va a tener la última palabra. Y por eso es que el Señor puede utilizar el mismo mal para procurar el bien. Haz una serpiente, ponla en un palo y levántala en el centro del campamento. El que sea mordido, seguirán las serpientes, seguirán mordiéndolos. Pero el que busque la salvación, el remedio que le ofrece el Señor, ese vivirá. Esta es la clave de la cruz. ¿Qué es la cruz? El mal. El mal. Oye, no hay ningún bien en la cruz. Es matar a un hombre, y en el caso de Jesucristo no es solo matar a un hombre, sino matar a un hombre inocente. Esa injusticia, ese mal terrible, es el instrumento que ha utilizado Dios para nuestra salvación. Esa es la lógica de la cruz. Esa es la lógica de la salvación. Porque no es el objeto el poderoso. Porque no va a ser la acción la poderosa, sino la acción de Dios. Él es el que tiene siempre y en todo la última palabra. Y si Él quiere que a través de eso que es malo, la cruz de Cristo es un mal, hacernos el bien, lo va a hacer. Y por eso la cruz se vuelve en ese objeto de exaltación, porque en ella no ha triunfado el mal, sino que ha triunfado el deseo de misericordia del Señor. En la segunda lectura leemos la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Leemos en la segunda lectura de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz uno de los himnos cristológicos de San Pablo. En las cartas de San Pablo vamos a encontrar varios himnos cristológicos. ¿A qué se le llama un himno cristológico? Justamente a un himno que exalta quién es Cristo y que habla de una manera profundísima de quién es Jesús. Fíjate cómo inicia este himno. Cristo, siendo Dios. ¿Cuál es la profesión de fe? La profesión de fe es que Jesús es Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien se ha hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese es Jesucristo. Siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Esto es lo que se llama el anonadamiento. Por el contrario, se anonadó. Es decir, se rebajó de su condición divina, a la cual no quiso aferrarse, para tomar la condición de siervo, la condición de hombre. Se hizo semejante a los hombres, se hizo un hombre. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo. Y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Es decir, ¿cómo hemos sido salvados? Hemos sido salvados por la humillación de Cristo en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué la humillación? ¿Por qué la humillación tiene que ser el camino de nuestra salvación? Muy sencillo, porque el pecado proviene de la arrogancia, de la soberbia. ¿Cómo se vence la soberbia? Con la humildad. ¿Y la humildad extrema cómo se llama? Humillación. Es justamente el camino contrario. Satanás no ha querido aceptar humillarse delante de Dios. Su soberbia no le ha permitido actuar con humildad delante de Dios. Quien quiera caminar el camino de Satanás seguirá el mismo camino de la soberbia. Pero el camino de la salvación, ¿por dónde va a venir? Por el contrario, por la
humillación y se ha humillado en obediencia y ha muerto, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. Y por esto, por la decisión que ha tomado de ofrecer su vida por nosotros, de aceptar la cruz, por eso es tan importante recordar, Cristo no murió en la cruz, Cristo se entregó para morir por nosotros en la cruz. Por eso Dios lo ha exaltado sobre todas las cosas y le ha otorgado el nombre que está sobre todo nombre. Y empieza esta parte preciosa. Para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Es decir, todos van a tener que reconocer públicamente que Jesucristo es el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué se ha convertido en el Señor? Justamente porque siendo Dios se ha anonadado a sí mismo, ha decidido entregarse a sí mismo a una muerte y una muerte de cruz. Fíjate entonces la enormidad y la profundidad que tiene este himno cristológico de San Pablo. Y en el Evangelio, en esta fiesta de la Santa Cruz, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, es decir, estamos al inicio del Evangelio de San Juan y estamos en esa conversación que se presenta en el capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un fariseo, un magistrado judío, una persona de buen cargo que en algún momento va a defender al Señor porque pertenecía también al Sanedrín. Esta conversación que se nos presenta en el capítulo 3 inicia diciéndonos que Nicodemo va a buscar a Jesús en la noche. ¿Por qué en la noche? Bueno, porque era un magistrado judío, era un miembro del Sanedrín, era un fariseo ilustre, y entonces todavía tenía algún tipo de recelo de que lo vieran junto a Jesús, pero va a buscarlo. Maestro, sabemos que eres bueno y que vienes de parte de Dios. Inmediatamente, ¿qué va a suceder? Que el Señor va a comenzar a hablarle del bautismo. Nicodemo, te aseguro, el que no renace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y después de decirle esto, lo cual a Nicodemo lo golpea mucho, continúa Jesús hablándole. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo, que acabamos de leer en la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. Se anonadó, no consideró su condición divina como algo a lo cual aferrarse, sino que se anonadó y se hizo semejante a nosotros, se hizo siervo. Nadie ha subido al cielo, nadie conoce al Padre, nadie puede revelar al Padre sino el Hijo, que bajó del cielo y que sigue estando en el cielo, porque el cielo, ¿qué es? El cielo en definitiva es el mismo Dios. Entonces, como Dios nunca ha dejado de ser Dios. Por eso nosotros no decimos que el verbo de Dios, al hacerse carne, ha perdido su divinidad. No es que se ha rebajado en cuanto a su condición de Dios. No, sigue siendo Dios. Pero además se ha hecho hombre. Y por eso es perfecto Dios y perfecto hombre. Y mira entonces lo que nos aparece, porque es precioso. Ahora volvemos a la primera lectura. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, lo acabamos de leer en la primera lectura, ante la murmuración de los israelitas: ¿para qué nos sacaste de aquí? Mira que estamos hartos de esta comida despreciable, miserable. Y comienzan a morderles las serpientes y mueren muchos de ellos. Así
como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuál fue la sanación? No fue quitar las serpientes, sino a través de una misma igual serpiente que tiene que hacer Moisés levantada en un palo, ahí iban a encontrar la salvación. Bueno, de la misma manera, es decir, con la misma lógica como ya se hizo en aquel momento en los tiempos de Moisés, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde va a ser levantado? En la cruz. En la cruz. ¿Cuándo levantan al Señor? Lo levantaron en hombros. No, no lo levantaron en hombros, lo levantaron en la cruz. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es decir, aquí nos está diciendo Jesús, ¿para qué va a morir en la cruz? Va a morir en la cruz para darnos la vida eterna. Estamos de nuevo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Se está explicando en ese capítulo lo que significa el bautizo. Es decir, con ese sacramento bellísimo del bautismo, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir la salvación que nos conduce a la vida eterna. A la vida eterna. Esta es la promesa. No es otra. ¿Por qué es importante esto? Porque el día que estamos exaltando, viviendo la exaltación de la Santa Cruz, hemos dicho que lo que estamos viendo es cómo a través del mismo mal el Señor procura nuestro bien. El Señor procura el bien que nos va a entregar. ¿Cuál es el bien que nos va a entregar? La vida eterna. No la supresión de la serpiente, no la supresión del mal, no la supresión del sufrimiento, no la supresión de todas aquellas cosas que nos disgustan en esta vida. Si yo no logro entender esto, bueno, muy fácilmente puedo tener mi corazón siempre dirigido a es que yo quiero que se acaben los sufrimientos de esta vida. ¿Cuándo se van a acabar los sufrimientos de esta vida? ¿Cuándo voy a poder gozar en esta vida? No. La promesa del Señor es la vida eterna. Y sigue explicando Jesús, porque tanto, no porque amó, sino porque tanto amó Dios al mundo, que le ha entregado a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no ha mandado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él, a través justamente de ese acto sublime de su muerte en cruz. ¿Qué es lo que tenemos que reforzar entonces el día de hoy en esa celebración de la exaltación de la Santa Cruz? Mira, si Cristo se ha ofrecido a sí mismo como víctima para pagar nuestra deuda, ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos que dar? Esa respuesta libre que nos permite tomar nuestros sufrimientos y ofrecerlos al Señor, ofrecerlos al Padre, para unirme a la cruz de Cristo. Cuando esto sucede, ¿qué va a pasar? ¿Que se van a ir los sufrimientos de ese mundo? No, pero que voy a hacer que el poder de Dios tenga la última palabra. Un sufrimiento me puede alejar de Dios y me puede resentir. ¿Por qué Dios me quitó a mi madre? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué Dios me ha mandado este cáncer? ¿Y la visión cristiana qué hace? Tomar ese mal, tomar ese cáncer, tomar esa muerte, tomar ese sufrimiento y conducirnos para que Dios tenga la última palabra. En definitiva, cuando contemplamos la cruz, ¿qué contemplamos? Contemplamos la última palabra del Señor, que a los ojos del mundo puede parecer todo el contrario. A los ojos del mundo, ¿quién es Jesús? Jesús es el derrotado en la cruz, el que perdió en la cruz, el que murió en la cruz, a los ojos del mundo. ¿Y cuál es la realidad? Que ahí en la cruz ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte. Ahí donde el demonio creía que ganaba, ha perdido. ¿Por qué?
porque solo el Señor tiene la última palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz fiesta de la exaltación de la Santa Cruz.